El conflicto venezolano tiene una causa que le da origen y unos causantes. Para comprender este conflicto, en primer lugar, tenemos que conocer la causa y luego podemos también reconocer en la realidad quiénes son los causantes. Y como causa para este trabajo presento la manzana de la discordia. La manzana de la discordia. Con relación a esa manzana de la discordia, vamos a conocer tres partes implicadas en el conflicto. En primer lugar, tenemos las élites partidistas con sus partidos políticos de izquierda y de derecha que se pelean encarnecidamente, no por el pueblo, nunca lo han hecho. No se están peleando por justicia, no. La pelea feroz, salvaje, a donde se recurre a todo tipo de armas, desde las armas sucias de laboratorio hasta la violencia. Y esa pelea histórica es y siempre ha sido por esta manzana, la manzana de la discordia. Entonces allí tenemos la primera parte. La segunda parte involucrada son las élites internacionales, bien sea o extranjeras, bien sea norteamericanas, en representación de intereses de los sectores privados de los Estados Unidos, que son los que comercian con el petróleo, con el oro, con el diamante, con cuanta riqueza existe. Esos sectores privados que siempre, claro, por supuesto, tienen el firme respaldo del Estado norteamericano y de todos los gobiernos de Norteamérica. Entonces, esa es la otra parte implicada, que compite con la élite rusa, con la élite china y con todas las élites que quieran entrar en el jugoso negocio. ¿Quién es el que va a negociar con la élite vencedora en Venezuela? Entonces empieza una pelea entre esas élites internacionales, donde casi siempre la ventaja de ganar casi siempre ha estado de parte de las élites norteamericanas, que con sus empresas petroleras, ellas siempre logran comprar una élite, la financian para llevarla al poder, para entonces hacer el jugoso negocio para los intereses norteamericanos. Bien, entonces esas élites norteamericanas, bien sean demócratas o republicanos, es lo mismo, siempre van en la misma dirección, en los mismos intereses. Esas élites, por supuesto, ellas son las que hacen el fabuloso negocio. Y prácticamente, aunque dejan en manos de las élites venezolanas, de la élite ganadora, triunfadora, dejan una participación, unas regalías de esas riquezas que se llevan el petróleo, el oro, el diamante, y dejan migajas para las élites, pero que para las élites esas migajas significan mucho,
significan cuentas bancarias en los paraísos, en Suiza, Islas Caimán, en los paraísos fiscales, ¿no? Y por supuesto una vida de lujo, de lujo. Acumulan lo que no se gastarían en 10 vidas. Y esa es la historia de cada élite. La tercera parte implicada en el conflicto, esta siempre ha sido manejada, utilizada, y cuando ya no sirve es desechada, hasta que vuelva a aparecer la oportunidad de volverla a utilizar, que es el pueblo, el llamado pueblo. Y cuando hablamos del pueblo estamos hablando de aproximadamente del 90% de la población. El asunto es que ese 90%, las élites, les ofrecen un tipo de migajas llamadas salarios, sueldos, pensiones, programas sociales, que son la basura, ¿yo? Los desechos de su banquete. Entonces hay unas élites que ofrecen una basurita mejor, ¿vio? Entonces hay unas que llevan a ese pueblo a comer en el container de basura, y hay otras que por supuesto le sirven, bueno, en el suelo, les tiran en el suelo, como a perros, les tiran las migajas. Pero entonces serían unas migajas un poquito más, ¿no? Un poco más aprovechables, si pudiéramos, no sé qué palabras utilizar en ese caso. Entonces el pueblo, en su inocencia, él también se enfrenta, unos defendiendo unas élites partidistas y otros defendiendo a las otras élites. Entonces, o sea, se enfrentan defendiendo sus verdugos, los que los despojan. Ese es el dibujo de la realidad venezolana, del conflicto venezolano. ¿Cómo se resuelve eso? El dueño verdadero no son las élites. Las élites partidistas no son el dueño de las riquezas, de esas inmensas riquezas, sino el pueblo. Entonces, cuando el pueblo luche por sí mismo y logre arrebatarle a las élites la manzana de la discordia y la manzana pase a poder del pueblo, entonces allí podemos hablar de un pueblo libre, de un pueblo independiente y de un pueblo soberano. Entonces eso será el fin del conflicto, porque ya las élites no podrán pelearse, porque en ese caso sería pelearse por nada, pues no manejarían a su discreción la manzana estaría siendo manejada por el pueblo. Y esto tiene un mecanismo y un plan que estoy presentando a través de un proyecto, el proyecto que va a permitir convertir las riquezas nacionales en propiedad común y que pueda llegar a los bolsillos de los venezolanos y venezolanas. Sería el fin del conflicto y sería un comienzo de una nueva experiencia, de un sueño, la construcción de un sueño, el sueño venezolano, el sueño que sería el sueño de toda América, que participaría en esa gran bendición.